Hola, soy Guillermo Pérez Bolde, director general de la agencia Mente Digital, y hoy vamos a hablar sobre manejo de crisis. Sin duda un tema muy importante para quienes manejan redes sociales, porque a diferencia de lo que ocurría hace tan solo 10 años, en donde la gente cuando quería ponerse en contacto con las marcas, con las empresas, pues lo hacía a través de los canales institucionales, ¿no? A través de la forma de contacto, el buzón de quejas y sugerencias, el libro, habrán visto el libro de quejas y sugerencias, en fin, había una serie de mecanismos para poder entrar en contacto con las empresas. Hoy está sucediendo un fenómeno muy curioso e interesante, en donde si alguien quiere entrar en contacto con una empresa, sobre todo para quejarse, lo puede hacer a través de redes sociales. ¿Qué desventaja tiene esto para las empresas si es que no tienen una buena planeación? Pues que es información que se queda pública, que está disponible para que todo el mundo lo vea. Entonces, pues lógicamente una marca no quiere que esté ahí su reputación, es la reputación de la marca de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso este módulo sobre manejo de crisis, en donde estamos a punto de explorar primero qué es una crisis y después pues cómo evitar que las crisis nos peguen, ¿no? No todas las quejas son una crisis, es importante decirlo, pero sí es importante a todas las situaciones y a todas las quejas ponerles atención. Bueno, para comenzar, vayamos, ¿qué es una crisis? Una crisis es una situación que puede ser de distintas magnitudes, pero que desbalancea de alguna manera a la marca en temas de comunicación, pero también en temas de operación. Una crisis puede resultar al final decisiva en la supervivencia de una marca, de una empresa, porque le afecta en la reputación, pero también le afecta en la operación. Por lo general las crisis nos ponen nerviosos, las crisis nos sacan de nuestro balance, nos sacan de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer de manera habitual, cotidiana, y las crisis nos mueven a un estado de alerta diferente al que por lo general tenemos. Estas crisis generan en las empresas pues un estatus diferente en cuanto a la manera de reaccionar, de hacer. Ya no se trabaja, los participantes, los colaboradores ya no trabajan de la misma manera, porque ahora están en una crisis, están en una situación de alerta donde tienen que resolver de alguna manera la situación. Hay una descripción muy interesante de Alfonso González, de la Universidad Complutense de Madrid, donde dice que una crisis es cualquier situación natural o provocada, previsible o súbita, propia o ajena, declarada o latente, que amenaza la imagen de la organización, pone en riesgo sus actuaciones futuras y pues, lógicamente altera las relaciones internas y externas entre y los públicos. Esto lo que hace es que las crisis ponen en un estado diferente a las empresas tratando de resolver la situación en la que se encuentran. Entonces, es muy interesante porque las crisis generan al interior de una empresa, generan nerviosismo, lógicamente la gente no está en su estado habitual, generan tensiones al interior de la organización, por lógica, fricciones entre los empleados, que esto es algo muy común que se da, pues lógicamente todo el mundo tiende a echar la culpa al de al lado, ¿no? ¿Quién fue el culpable, no? ¿Quién fue el que lo provocó? Y esto hace pues que se generen fricciones y disputas entre las personas. Llega a haber ocasiones, dependiendo las crisis, dependiendo de la empresa, dependiendo del ambiente laboral que hubiera previo a la crisis, que pueden haber agresiones hasta físicas y verbales entre los mismos integrantes del equipo. Y algo que es importantísimo es que las crisis generan, al final de cuentas, una baja en la eficiencia y en el rendimiento de los integrantes del equipo. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque al estar las personas nerviosas, al estar las personas no aptas para pensar adecuadamente, porque están nerviosas, están inquietas, tienen muchas cosas en la cabeza, pues lógicamente no pueden trabajar pues como lo hacen normalmente, ¿no? Entonces, este sí es un tema que hay que considerar y que ponerle mucha atención, porque una crisis
nos deja pues dañados en ese sentido y nos merma en cuanto a la productividad y la efectividad. De ahí que necesitemos estar bien preparados para poder contrarrestar esta situación. Un ejemplo burdo, pero es, si yo salgo a la calle y me mojo porque llovió y porque pisé un charco, pues en ese momento tal vez se me complica la existencia en esos momentos porque ya no voy a poder hacer otras actividades que iba yo a realizar. Si iba yo a pedir trabajo, iba yo a una cita y voy todo empapado, pues tal vez ya no voy a poder entrar. ¿Cómo se soluciona eso? Pues eso se hubiera solucionado previamente si yo hubiera llevado un paraguas, un impermeable, algo con que taparme, o fuera en carro, o fuera de alguna manera donde me pueda proteger de la lluvia. Entonces, lo mismo sucede con las crisis en cuanto a comunicación y redes sociales. Lo que estamos buscando es protegernos, es prevenir lo que pueda llegar a ocurrir para que si sucede, tengamos todo a la mano, ¿no? Puedo yo estar cargando el paraguas durante todo el día y no llovió, pero ¿qué pasa si llueve? Pues en ese momento ya tengo con qué taparme, ¿no? Entonces, hacia allá van las crisis. En realidad es como cargar el paraguas todo el día. Lo tengo por si se necesita, pero ojalá que no lo necesite. Es como los seguros de los autos o los seguros de vida, ¿no? Bueno, riesgos y amenazas. Si no sabemos cómo controlar, cómo cuidar una crisis nos puede llevar al repudio público, nos puede llevar a demandas, podemos hacer un recall de productos. ¿A qué se refiere un recall de productos? Estos son muy comunes en la industria automotriz. Por ejemplo, hay casos sonados de algunas armadoras automotrices en donde salen mal los frenos de algún modelo y tiempo después mandan llamar a los dueños de esos autos, hacen un llamado para que lleven sus autos y les cambien las piezas o la pieza o incluso hasta el auto, pues si llega a haber alguna falla, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque están precisamente evitando una crisis más adelante, ¿no? Ya ha habido situaciones en algunos automotrices en donde salen mal, por ejemplo, en una ocasión, para no hablar de marcas, pero bueno, en una camioneta, en la década de los 90, las llantas de esa camioneta salieron mal. Y esa camioneta, cuando el auto circulaba arriba de 160 kilómetros por hora, las llantas se calentaban de tal manera que podían reventar. Pero una llanta que revienta a 160 kilómetros por hora, pues prácticamente puede ser mortal, en realidad puede ser mortal lo que ocurra después de eso, ¿no? Entonces, para evitar accidentes, para evitar después tener que salir a decir perdón, las armadoras o incluso empresas de software, empresas de hardware, empresas de todo tipo, previamente, después de un análisis más bien posteriormente, piden que la gente vaya y cambie sus productos, ¿no? ¿Qué más puede provocar una crisis? Pérdida de dinero, no nada más porque dejamos de producir, pero puedo requerir abogados, puede haber una demanda de por medio, en fin, puede haber muchas situaciones que impliquen desembolsar dinero. Puede haber un cambio en la imagen y en la reputación de la marca, sin duda, porque tal vez todos creen que es muy buena la marca o el producto hasta que hay una queja y esta queja se hace masiva y la gente se va pasando de boca en boca, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, el cambio en la imagen sucede muy frecuente en la industria del cine. Por ejemplo, hay ejemplos cada semana en donde la gente sale de ver una película y dice esta película sí me gustó o esta película no me gustó. Eso provoca influir en otros en decir, bueno, yo la voy a ir a ver o no la voy a ir a ver. Sucede que hoy ya no nada más es lo que invierten los estudios cinematográficos en que la gente vaya a ver sus películas, en publicidad, en espectaculares, en redes sociales y por todos lados que uno ve anuncios de la película. Hoy también un factor muy importante y decisivo para llenar las taquillas es lo que opina la gente sobre la película. Y esto se ve reflejado en cuanto la gente termine de ver la película, ¿qué hacen? Van a redes sociales, comparten su experiencia, si les gustó, si no les gustó, si recomiendan la película o no la recomiendan, y esto a final de cuentas provoca que otras personas puedan decidir verla o no verla en función de las opiniones que vieron de otras personas. La industria de los viajes le sucede lo mismo,
Tal vez en el folleto se ve muy atractivo el viaje, pero ya cuando la gente opina sobre ese viaje, sobre ese destino, sobre esa aerolínea, pues las cosas cambian. Entonces, esto es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, porque puede cambiar de manera significativa la manera en que nos relacionamos con las personas. Bueno, vamos a ver algunos aspectos legales, no nos vamos a meter a detalle, pero los van a tener en la presentación para que los puedan consultar. Esto es a manera de consulta. Los aspectos legales es importante conocerlos y tenerlos presentes porque eventualmente ante una situación es bueno saber en qué punto estamos parados. Si necesitamos pedir ayuda de un abogado o de varios, de un despacho, si lo podemos resolver nosotros, pero necesitamos saber en qué nivel estamos o qué grado de gravedad, digamos, tiene la situación como para saber si necesitamos ayuda o no. Dentro de esto viene, vamos a ver ahí un slide en donde tenemos las jerarquías de las leyes en México. No todas las quejas y no todas las crisis significa que estemos haciendo algo ilegal, pero como lo dice la ley, no porque nosotros no conozcamos la ley significa que estamos exentos de cumplirla. Entonces, basado en eso, pues tenemos que saber en qué consisten, si bien las leyes, también los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes ordinarias son las leyes locales que aplican en las ciudades o en los municipios, reglamentos, circulares y normas y demás. Bueno, entonces, es importante que sepamos cuáles son las que aplican para lo que nosotros hacemos. Hay uno en particular que es importante ponerle atención, que es el llamado daño moral. El daño moral es aquel que se infringe contra el honor, la imagen o la dignidad de una persona. Y ahí podríamos decir, bueno, pues es que yo veo memes cada 10 minutos en mi Facebook, manchando el honor, la imagen y la dignidad de las personas, comenzando por el presidente de la República. Bueno, pues eso está en el artículo 1916 del Código Civil Federal, y la descripción de del código, la descripción en el Código Civil, la descripción del daño moral es la afectación de una persona, que una persona sufra en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que hay de sí misma por parte de los demás. Esto, sin duda, tenemos que considerarlo y tenemos que plantearlo, porque nosotros, incluso a través de redes sociales, haciendo bullying o haciendo bromas, pensando que estamos bromeando a otras personas, podríamos estarle causando daño moral a otra persona. El daño moral se distingue de la difamación y la calumnia, de acuerdo al derecho penal, porque busca la reparación del daño mediante la erogación material y carece de castigo con pena corporal. Si revisamos ahí en todos los documentos, ahí vienen todas las descripciones en cuanto a lo que es el daño moral, la calumnia, la difamación y demás, ¿no? Es importante que tengamos conocimiento de todo esto para también nosotros, a nivel personal o a nivel de empresa, no estar cayendo en ese tipo de situaciones. No porque lo digamos en redes sociales pierde valor o pierde peso, incluso puede ser todavía más peso. ¿Por qué? Porque está ahí puesto. Si yo lo digo de manera verbal, pues si no hay una manera de comprobarlo, pues es únicamente la versión de uno contra la del otro, ¿no? Si no hay testigos. Pero que eso en redes sociales hay una constancia de que ahí está, se dijo, ahí está por escrito, ahí está puesto, incluso no nada más está escrito, es público. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que digamos a través de redes sociales. Y ahí me voy a ir un poco a nivel personal, el criticar, el hablar sobre la vida de otros, pues tal vez estoy infringiendo alguna norma, tal vez estoy agrediendo a otra persona y puede haber una consecuencia legal por el simple hecho de hacerlo. Entonces, tengamos precaución en ese sentido de cómo lo hacemos, qué decimos, y pues tratar de no estar hablando de otros, ¿no? Hay también lo que se llama el derecho de réplica, que está considerado dentro de la ley. Y pues es una vez que hay una situación en donde se hace una observación
hacia nuestra persona, pues nosotros tenemos ese derecho de réplica para decir si es real o no y por qué consideramos que no es pertinente o oportuna la observación que se está haciendo hacia nuestra persona. Este derecho de réplica es una vía inmediata, tiene un carácter extrajudicial, o sea, no tiene que haber un juez de por medio para ese derecho de réplica, pero si no se da, pues sí puede ir a instancias mayores y crear un problema incluso más grande, ¿no? Ahí, bueno, van a ver todo lo que viene en los artículos. Viene el artículo 6º, para el derecho de la información, cuando sí, cuando no puedo tener derecho a y viene, en fin, todo el artículo 6º viene completito para que lo puedan ustedes ver. Viene ya incluso con una modificación que hubo en el 2007, una adición que se hizo y que se publicó en su momento en el Diario Oficial de la Federación, en donde, bueno, pues ya vienen considerados incluso temas para Internet, ¿no? Yo no soy experto en temas legales, así que cuando requiero de conocer más detalles sobre esto, acudo a un abogado. Siempre es mejor en este tipo de casos conocer la información, tener la mayor cantidad de información disponible a la mano, pero no dejar de consultar a un abogado. O sea, porque los abogados tienen el feeling y saben cómo se debe de interpretar, porque las leyes tienen desgraciadamente esa situación, requieren de una interpretación, y a veces la misma redacción de la ley no queda clara para quien no está preparado para entenderla, ¿no? Entonces es importante acudir a un abogado especialista en temas relacionados con esto. Hay abogados en México incluso que ya se encargan de temas de Internet, ¿no? De legislación específica para Internet. Entonces, pues es importante también contactarlos para que ellos puedan ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno, vienen ahí, después vienen continuaciones del artículo 16. Entonces hay varios artículos que incluí en esta presentación para que lo podamos tener y con eso podamos pues empezar a tomar acción y ver cómo vamos a manejar una crisis, ¿no? Siempre el aspecto legal hay que tenerlo en consideración, porque insisto, como ya lo dije antes, no porque no conozcamos la ley significa que estamos exentos de cumplirla. Entonces mejor conocerla, mejor documentarnos, mejor tener la mayor cantidad de información antes de cometer algún error o ponernos incluso en riesgo.